Vamos a continuar con el mensaje, hermanos, que quedamos pendientes la semana pasada. La semana pasada el título del mensaje, y como es la segunda parte también de este día, es Levántate Iglesia. Así se tituló, hermanos. Es un mensaje en el cual tomamos el pasaje de la armadura de Dios. Es un pasaje muy conocido, hermanos. Pero, aquí en esta iglesia, hermanos, predicamos la palabra de Dios verdadera. No decimos mentira con tal de contener a las personas que quieren oír lo que su oído carnal quiere oír. Gloria a Dios. No le vamos a decir a ninguno de ustedes, mi hermano, mi hermana, que la armadura de Dios va a llegar a su vida porque sí. Nada más porque sí. Hoy, mis hermanos y mis hermanas, en la exhortación se nos dijeron muchas verdades. Si usted pone atención en su escritura, cuando habla el Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana, le está trayendo sabiduría del cielo. Sabiduría, mi hermano y mi hermana, que no es del hombre, que no es de la carne. Aleluya. Cuando leemos la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana, tenga esto en mente. Dice la escritura de sí misma, por medio de la mano del apóstol Pablo, que la profecía que está aquí escrita, la palabra de Dios, fue escrita así por mano humana, pero fue inspirada por el Espíritu Santo. Dios mismo también. Dios mismo. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, de no tener la misma reverencia como cuando se dirige con el Señor Dios Todopoderoso, el Padre, o con el Señor Jesucristo. Es el mismo Dios. Y no debemos contristarle, mi hermano y mi hermana. Hablamos acerca de la armadura de Dios. Un poco. Hablamos también acerca de cómo se puede hacer usted acreedor a la armadura de Dios. Vimos de quién es. La armadura de Dios es de Dios. Aleluya. Vimos para quién es. ¿Para quién es la armadura de Dios? Es para alguien, mi hermano y mi hermana, que se va a ir a esconder. No, de ninguna manera. La armadura de Dios es para un guerrero, para un soldado de Dios. Para esa es la armadura de Dios. Así que si usted, mi hermano y mi hermana que me escucha, quien quiera que sea que me esté escuchando, si usted dice, yo tengo la armadura de Dios, pero usted no pelea, mi hermano y mi hermana, usted probablemente está en engaño. Alguien sembró una mentira en su mente que cualquiera puede tener la armadura de Dios cuando no es así. No es así. ¿Ha visto en la construcción? A lo mejor aquí no, hermanos, pero en los países que siguen las reglas, hermanos, cuando se está haciendo una construcción, los trabajadores, los obreros llevan un casco, ¿verdad? Ahora yo le voy a preguntar a usted, quien quiera que sea, un hombre o una mujer, un cocinero, una cocinera que está cocinando, ¿va a llevar un casco de esos para cocinar? No, hermanos, ¿por qué? Porque no es útil para el trabajo. El casco lo tiene por si se le cae alguna herramienta, algún material pesado en la cabeza para que no sufra daño, le va a proteger. Pero en la cocina, ¿de qué le va a proteger en la cabeza el casco? Si no va a chocar con nada. Tiene otros utensilios, otros implementos. Tienen un mandil para que no se manchen, ¿verdad? Cofias, cubrebocas algunos para que no salga la saliva. Cuando hablamos sale saliva. Aunque no se mire, sale. Llevan otros implementos, mi hermano y mi hermana. Ahora, mi hermano y mi hermana, le pregunto otra vez, ¿para quién es la armadura de Dios? ¿Para alguien que se va a esconder? ¿Para alguien que va a estar en su casa? ¿A poco usted se va a poner toda una armadura, un casco, un escudo, y se va a ir a sentar en el sillón de su casa? No, hermanos. Si trae la armadura es porque va a estar erguido, va a estar de pie mucho tiempo. Porque va a ir a la pelea, a la batalla. ¿Sí me explico? Bueno, eso lo vimos, hermanos. ¿Para quién es la armadura de Dios? Para un guerrero. También vimos quién puede ser un guerrero, hermanos.
vimos algo muy importante, cómo el Señor escoge al hombre o a la mujer para hacerlo servidor. ¿Qué mira el Señor? Dice que el Señor, dice su palabra en el libro de Samuel, que Él no mira lo que los ojos del hombre miran, sino que el Señor mira el corazón, lo que hay en el corazón. Y el ejemplo que tenemos de eso es el rey David, mi hermano, mi hermana. Y el libro de Proverbios explica ese asunto. ¿Por qué creen que está en el libro de Proverbios ese asunto? El rey David enseñó a su hijo Salomón. Le mostró asuntos importantes. Dice que lo que el Señor mira principalmente en el corazón es la misericordia y la verdad. Y hoy se habló acerca de la verdad, de la fidelidad, ser confiable, hermanos. Y digo que hoy se habló porque se habló en la exhortación de inicio. Es un pasaje muy importante, hermanos. Vamos a continuar ahora con el asunto de los servidores del Señor Jesús. Vamos a ir al libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 12. Evangelio Juan, capítulo 12, versículo número 20. Si usted quiere ser un soldado de Dios, mi hermano y mi hermana, primero tiene que ser un servidor de Dios. Ahora, usted que me escucha, le voy a decir que no puede ser usted ni siquiera servidor de Dios si usted no es un hijo de Dios. Tiene que tener esto bien claro, hermanos, porque si no, las semillas de las mentiras van a ser sembradas en su corazón. Usted se va a creer la misma mentira que creció dentro de usted y probablemente pase a condenación al infierno si sigue todas las mentiras. Escuche bien, usted no puede tener la armadura de Dios si usted no es un guerrero, si usted no es un soldado de Dios. Si usted antes de ser soldado no ha sido un servidor, no va a poder ser un soldado. Hay un procedimiento. Primero tiene que convertirse en hijo de Dios. Después de ser hijo de Dios, un servidor de Dios. Después de un servidor de Dios, se convierte en un soldado de Dios, mi hermano y mi hermana. Es un camino, es un proceso. Y cualquiera que le diga lo contrario, hermanos, probablemente está en mentira y en error. El Señor no le va a confiar una espada a alguien que no la sepa usar. ¿Será algo muy difícil de explicar eso, hermanos? ¿O acaso usted le daría un cuchillo a un niño pequeño, chiquito, de 1 año, de 2 años, un cuchillote bien filoso para que ande jugando? ¿Alguien se lo daría? Yo no, hermanos. ¿Y usted cree que el Señor sí lo va a hacer? Pues no. No le va a confiar la espada del Espíritu a alguien que no la sepa usar. Bueno, imagínese, si usted una espada, la espada del Espíritu, la mira y dice, no, pues hay que se quede. Mucho menos se la va a entregar, mi hermano y mi hermana, a alguien que la menosprecie. Juan capítulo 12, versículo número 20. Juan 12, 20 dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Imagínense unos griegos, hermanos. Quiere decir que no eran pueblo de Dios. Decían, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se cumplió, hermanos. Aquí se cumplió una parte de la Escritura. Se rompió un sello. Se cumplió una parte de la ley de Dios. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere,
queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Te da cuenta, mi hermano y mi hermana, en este punto, cuántas verdades espirituales el Señor Jesucristo nos ha hablado? Debemos de prestar atención cuando el Señor Jesucristo está hablando, porque está enviando sabiduría que no es de hombre, sino que es sabiduría celestial, del reino de los cielos. Sabiduría que no va a encontrar en el mundo. Ningún personaje de la televisión o del cine le va a poder entregar este secreto, este misterio de la palabra de Dios. Nadie, hermanos, solamente el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesús. Dice, si alguno me sirve, sígame. Ese es un principio, hermano. Eso es lo que nos toca a nosotros. Seguir al Señor Jesucristo. Grábese eso en su mente. Grábeselo. Porque esto es lo que le toca a usted. Dice el Señor, si alguno me sirve, sígame. Es una orden, le está dando una instrucción el Señor. Sígame. Grábeselo en su mente, que no se le olvide eso. Ahorita lo vamos a explicar. Dice, si alguno me sirve, sígame, dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano y mi hermana, que ya tiene un tiempo en el Señor, que ya conoce algo del Señor, ¿dónde se encuentra el Señor Jesucristo? ¿Dónde está la morada del Señor? ¿Está allá abajo en el infierno? No, está allá arriba, en los cielos, en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta qué importante es esto? De entre más partes de la palabra que el Señor nos ha dado nos podamos sostener, mi hermano y mi hermana, más esperanzas tenemos de llegar al reino de los cielos. Si usted se agarra nomás de un hilito, se puede romper, hermano. Tiene que tomarse de la palabra verdadera de Dios, de las verdades que el Señor Jesucristo ha puesto a nuestra disposición. Mi hermano, mi hermana, es una manera de afianzarse más al reino de los cielos. En el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 14 aproximadamente, es donde se nos describe el proceso para convertirse en hijo de Dios y tener entrada al reino de los cielos. Pero imagínense, si a esa parte de la escritura, mi hermano y mi hermana, en la cual usted puede tener una total confianza de entrar al reino de los cielos, le agrega este punto, hermanos: convertirse en servidor de Dios, en servidor del Señor Jesucristo. Dice aquí, dice el Señor, no digo yo, hermanos. Donde yo estuviere, dice el Señor Jesús, ahí también estará mi servidor. ¿Quieres ser servidor de Dios? No es muy difícil, hermanos. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es la segunda parte, hermanos. Podemos decirlo, bendición de poner por obra esta palabra. ¿Qué vamos a poner por obra? Seguir al Señor. Él dice, si alguno me sirve, sígame. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que nos toca a nosotros. Y por seguir al Señor, ¿qué vamos a obtener? Nos vamos a convertir en servidores. Y donde está el servidor, dice aquí, donde está el Señor, estará también su servidor. ¿Y después qué? Dice aquí que el Padre le honrará. ¿A quién? Al servidor. Quiere decir esto, mi hermano y mi hermana, que va a recibir poder de parte de Dios. Y no se lo estoy diciendo yo para motivarle. Lo está diciendo aquí el Señor Jesucristo, que es una ley que Él puso aquí en su palabra. Y más adelante también se nos dice, y recibirán poder. Y mi Padre le honrará, dice. Dice el Señor, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto ha llegado, mas para esto ha llegado a esta hora. Dice el Señor, ahora está turbada mi alma. El Señor, mi hermana y mi hermana, nos enseña que Él tuvo también que pagar un precio. Él tuvo que pagar un precio. Miren, nosotros, como hijos de Dios, estamos invirtiendo, hermanos y hermanas, en un banco que no va a desaparecer. Aleluya, gloria a Dios. Es un ejemplo que les pongo, hermanos, no estoy hablando de dinero, pero yo a veces así lo explico. Cuando pasan los tiempos, hermanos, las costumbres van pasando, algunas se quedan, algunas se transforman. Desafortunadamente para muchos hay costumbres que ya dejaron de ser. Invirtieron en un banco que desapareció, que ya no está. Es algo muy triste, hermanos, porque nosotros a veces depositamos nuestra confianza en asuntos de la carne, en asuntos del mundo. Pero el tiempo pasa, dice. El mundo va a pasar con todos sus deseos, con todo lo que tiene el mundo va a pasar. Va a desaparecer, se va a destruir. Hay una ley en el mundo que es la ley de la corrupción. Quiere decir, en nosotros, hermanos, que envejecemos y morimos. Y en los elementos, no importa que sea de madera, o que sea de concreto o de metal, se van a deshacer. Se van a destruir, se van a acabar. Aunque sea de concreto, hermano, se va a deshacer. Tiene un tiempo de vida útil y desaparece. Muy largo, por cierto, pero como quiera se va a desaparecer. Debemos de invertir, mis hermanos y mis hermanas, en el único banco que no va a desaparecer. En el que está en el reino de los cielos. Aleluya. Cuando dice el Señor, síganme. Dice el Señor, síganme. El Señor nos dice a nosotros que le acompañemos. Si usted le dice como al niño, ven, sígueme, ¿qué va a hacer el niño? Lo primero es que le va a poner la mano. De la misma manera el Señor extiende su mano con nosotros. Muchos lo explican esto de una forma muy romántica, hermanos. Ay, sí, el Señor extiende la mano. No es así, hermano. El Señor le pone la mano, pero de una manera seria. ¿Me vas a seguir o no me vas a seguir? De esa manera, no de, yo levanto. No, ¿me vas a seguir o no? Va a llegar un punto en el que a cada uno de nosotros el Señor nos va a hacer esta pregunta, ¿me vas a seguir? Y le va a extender la mano, aquí está mi mano. Y si usted la pone, hermano, ahí el Señor va a sostener su mano. Y le va a acompañar al Señor Jesucristo, usted, al Señor, en el camino que el Señor está llevando. El Señor es el que manda, hermanos. El Señor es que va caminando y usted va agarrado de su mano. Él le va a llevar por el camino. El Señor le va a llevar a usted por el camino. Le va a ir mostrando los asuntos espirituales que usted tiene que saber. Le va a mostrar a usted qué tiene que cambiar, qué tiene que mejorar. Dios, Esto es, hermanos, que tenemos que seguir al Señor como un maestro. Alguien que nos va a enseñar, que nos va a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir, hermanos, aquí mismo al libro de Juan, pero capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 19. Dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Fíjense, estas palabras no son de endemoniado. Dicen, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es algo que no podía hacer el enemigo. Celebrase en Jerusalén las fiestas de la dedicación
Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás? ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le, Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis, dice, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebata de mi mano, dice el Señor. Nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice. Gloria a Dios, aleluya. Dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Así, las siguen, así como los servidores de Dios, mi hermano y mi hermana. Son 3 puntos importantes. Dice, mis ovejas oyen mi voz, primero. Y después dice, y yo las conozco. Eso, hermanos, es un procedimiento, es un proceso. Conocer. Y dice después, y me siguen. ¿Por qué dice conocer? Y yo las conozco. Porque hay una reacción en la persona. Yo a ustedes los conozco por cómo están reaccionando a la predicación, al mensaje. Aleluya. De la misma manera el Señor nos conoce a cada uno de nosotros por cómo recibimos su palabra cuando la escuchamos. El Señor nos está mirando, hermanos. No se vaya a asustar. Ay, me voy a portar bien. No, hermanos. El Señor está mirando qué está pasando dentro de usted también. Cómo está recibiendo la palabra de Dios. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él sabe a quién verdaderamente está entrando la palabra de Dios y a quién verdaderamente no está llegando la palabra de Dios. El Señor sabe quién tiene un corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios. Y también el Señor conoce dónde la palabra de Dios no ha entrado por la dureza del corazón del hombre o de la mujer. El Señor lo conoce, hermano. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A los otros no los conoce el Señor, a los que no reciben su palabra. Dice, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Agrega el Señor, y yo les doy vida eterna. Es importante, hermanos, que se cumplan estos 3 pasos en nosotros. Vamos a ir aquí mismo al libro de Juan, capítulo 1, desde el principio, hermanos. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Pero al final del pasaje, hermanos, versículo 30, el Señor dice, yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Dice Juan capítulo 1, desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aleluya. Uno somos, dice el Señor. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos trae otra parte de la Escritura, hermanos? Dice, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice, una ley espiritual, hermanos, para la batalla espiritual, grábaselo. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando usted se sienta oprimido por el enemigo y por el diablo, aquí tiene con qué defenderse. La luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Dice el versículo 14, hermanos. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, versículo 14, hermanos, vamos hasta el 14. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cuál es la voz del Señor, hermanos? La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Es unas hojas antes. Mateo es el primer evangelio, hermanos. Mateo capítulo 12. Versículo 33. Dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, dice el Señor, porque por el fruto se conoce al árbol. Dice, agrega el Señor, generación de víboras, ¿cómo podéis hacer lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Miren, hermanos, que esta parte de la escritura, la final, la hablamos en el servicio pasado. Que no era parte, hermanos, pero hoy sí se volvió parte. Dice el Señor, versículo 33, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. El Señor Jesucristo, miren, hermanos, tiene que tener usted bien claro en su mente quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor? Es Dios mismo. Dios mismo, dijo el Señor. El Padre y yo uno somos, dice. Es el mismo Dios. Y dice aquí, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. El Señor, hermano, nos está diciendo a nosotros, Él cómo nos va a conocer. Nos va a conocer por medio de nuestros frutos. Los frutos que demos, ahí es donde nos va a conocer el Señor. Y agrega aquí el Señor, fíjense, palabras fuertes. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Pregunta. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y el Señor lo explica, hermanos. ¿Cómo es posible que un hombre, una mujer, no se trata nada más del hombre, hermano? Cuando usted vea aquí hombre, se está generando, se está refiriendo el Señor a la humanidad, hombre o mujer. ¿Cómo puede un hombre o una mujer, teniendo un corazón en maldad, mi hermano y mi hermana, hablar cosas buenas, dice el Señor? A esos que hacen eso, que en su corazón tienen maldad, el Señor les dice, generación de víboras. Generación de víboras, les dice el Señor. Aquel que tiene un corazón que quiere hacer lo malo, en el cual hay maldad, hay rencor, hay resentimiento, y todavía se le ocurre decir cosas bonitas, cosas buenas. El Señor les decía a los fariseos, hipócritas, generación de víboras. Por eso dice, o haced del árbol bueno y fruto bueno, o haced del árbol malo y pues su fruto malo, ¿verdad? El que haga lo contrario, mi hermano y mi hermana, el árbol malo. Miren, el árbol bueno no puede dar frutos malos, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y el árbol malo lo que va a hacer, nada más los va a disfrazar. Siguen siendo malos, frutos malos. No solamente los va a disfrazar. Aquí el Señor nos expone, nos explica, nos presenta el método por el cual Él nos puede llegar a conocer a nosotros. ¿Usted quiere ser conocido por el Señor Jesucristo o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Muy bien, ¿por qué? El Señor dice,
le dijo a unas personas, fíjense cómo está el asunto. En el futuro le dijo a unas personas que todavía no ha pasado, hermanos. Así está el asunto. Ya lo dijo el Señor, pero todavía no ha pasado en nuestro tiempo. Dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, pusimos las manos sobre los enfermos y sanaron, van a decir muchos. ¿Y qué creen que les va a decir el Señor? El Señor mismo dijo, y en aquel día yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, nunca os conocí. Por eso es muy importante que nosotros seamos conocidos por el Señor Jesucristo. Todavía no llegamos al punto, hermanos, de ser un soldado de Dios. Apenas estamos con el asunto de pasar de hijos de Dios a servidores de Dios. Se da cuenta que hay una diferencia grande. Y a veces, con mucha facilidad, un hombre, una mujer que probablemente sea hijo de Dios, que se dice que es cristiano, rápido quiere ejercer ministerio. Rápido quiere ser pastor, rápido quiere ser ministro, cuando no ha conocido al Señor verdaderamente y su palabra. Puede caer, hermano, rápidamente. Dice el Señor, mire aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Vamos a ir, mis hermanos y mis hermanas, a Juan capítulo 15. Ya estamos terminando, hermanos. Yo sé que está calientito el día. Juan capítulo 15. Este es un pasaje, hermanos, del libro de Juan capítulo 15. Habla acerca de la alegoría de la vid y los pámpanos, o la vid verdadera. Es una parte, hermanos, en el cual el Señor hizo un compendio, una compactación de lo que es la vida cristiana, hermanos. El Señor lo resumió en este pequeño pasaje, hermano. Solamente el Señor lo pudo haber hecho. Juan capítulo 15, versículo número 12. Después de la alegoría de la vid y los pámpanos, o la vid verdadera, dice el Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice el Señor, nadie tiene mayor amor que este. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál amor? El amor que nos tuvo el Señor a nosotros. Dice, vosotros sois mis amigos, ¿sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Como cuando el Señor le dice, si alguien me quiere servir, síganme. Cuando dice síganme, es una palabra que hace referencia a como tomar a alguien de la mano. Pero a alguien que es el guía, el maestro, el que le está enseñando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo mismo pasó, hermanos, con Abraham, amigo de Dios. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Miren, hermanos, cuando uno habla, cuando uno predica en nombre del Señor, cuando uno predica en nombre del Señor, cuando uno predica no en la carne, hermanos, cuando uno predica con la intención de que el nombre de Dios sea exaltado, el mismo Dios, mi hermano y mi hermana, respalda la palabra que se habla. Aleluya. Respalda la palabra que se ha hablado. Y no para gloria del hombre, sino para gloria de su nombre. Dice, ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Y dónde las oyó el Señor? ¿Dónde las oyó? ¿Aquí en la tierra? ¿Las oyó de Buda? ¿Del Dalai Lama? ¿De quién las oyó el Señor? De su Padre que está en los cielos.
El Señor Jesucristo, mi hermano y mi hermana, es el que nos trajo la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto. En los tiempos de Salomón, mis hermanos y mis hermanas, iban reyes, iban poderosos a buscar a Salomón, porque en Salomón sabían que había sabiduría, mucha sabiduría. En Salomón había una bendición que no iba a haber un hombre más sabio que él en la tierra, humanamente hablando. Entonces iban reyes o poderosos a buscar a Salomón para escuchar su sabiduría, lo que él hablaba, y le llevaban tesoros y presentes. Pero ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? He aquí uno más grande que Salomón, el Señor Jesús, uno más grande que Salomón. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. ¿Por qué? Porque así pasaba en la antigüedad, hermanos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. Antes el discípulo iba y elegía a su maestro. Es como cuando uno va a estudiar. Uno va, ¿a qué escuela me meteré? A la universidad abierta, a la de paga, al tecnológico, a la UT, a la Universidad Tecnológica. Y uno elige a dónde se quiere meter, ¿no? Así pasaba también en el tiempo antiguo. Muchos elegían quién iba a ser su maestro. Buscaban al más reconocido, ¿no? Pero dice aquí, no me elegisteis vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a ustedes, dice. ¿Cómo vamos a seguir al Señor Jesucristo? El Señor, Dios Todopoderoso, el Padre, nos ha enviado al Señor Jesucristo. El Señor nos escoge a nosotros. ¿Cómo nos escoge? Por medio del fruto. Y agrega aquí el Señor, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hablamos acerca de las pruebas de fuego, hermano, ¿se acuerda? Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Se dan cuenta de las verdades, hermano, que están aquí en la palabra de Dios? Los beneficios que hay en convertirse en servidor de Dios, en un hijo de Dios. Vamos a ir, hermanos, para terminar, y se van a sorprender. Lucas, capítulo 16. Un poquito antes, unas hojas antes. Lucas 16. Desde el principio, hermanos. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. ¿Se recuerdan de eso, hermanos? Fue lo que se nos exhortó, ¿no? El Señor está aquí, hermanos, y su Santo Espíritu es el que nos guía. Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo, para sí, o sea, lo pensó, dijo, ¿qué haré? Pensó, porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Dice, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, dice, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y él le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo,
100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Hermanos, era inteligente, sabía cómo le podía ahí maquillar las cuentas. De esto sí le puedo quitar tanto, del otro no tanto. Estaba calculando, hermanos. Dice, y alabó el amo al mayordomo malo, fíjense, malo, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Dice, y yo os digo, este es un mandamiento, hermanos, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya se nos explicó mucho, hermanos, en la exhortación. Así que vamos a acabar pronto, porque ya se nos explicó. Aleluya. ¿Qué quiere decir el Señor aquí, hermanos? Vimos el asunto de las riquezas injustas. Bueno, lo vimos porque yo lo recibí, hermanos. El asunto de las riquezas injustas. Está hablando de cosas del mundo, hermanos. De aquí, de la tierra. Pero cuando dice, cuando éstas os falten, ¿a qué cree que se refiere el Señor? Cuando ya no estemos aquí en la tierra. Pueden pasar dos cosas, hermano. Que durmamos, como dice su palabra, físicamente el cuerpo fallezca. O la segunda, que venga el Señor, hermanos, y nos vayamos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Cualquiera cual sea, hermanos, con que estemos con el Señor está bien. Amén. Pero imagino que debe ser muy sorprendente irnos con el Señor en el rapto, hermanos. Cuando estas os falten, dice el Señor, dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas os falten, os reciban en las moradas eternas. Dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Nos muestra una ley, hermanos, que pasa en nosotros. En los seres humanos me refiero. Ahora, si usted conoce esto que pasa en el hombre, usted tiene el deber de corregirlo. El Señor, Dios Todopoderoso, hermano, se nos habló hoy acerca de un asunto, hermanos. Pero el Señor no le va a confiar la espada del Espíritu, hermanos, a cualquiera. Amén. Gloria a La Dios. palabra de Dios, verdadera de Dios, no va a ser entregada a cualquier hombre o a cualquier mujer. Que nomás porque sí, ay, yo la quiero. No, hermanos. Dice aquí, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también es fiel. Les voy a poner un ejemplo, hermanos. Pero antes voy a repetir el ejemplo que se nos mostró, uno de los ejemplos, algunas cosas que se nos mostraron. Porque el mensaje está siendo grabado, hermanos, y en el mensaje no escucharon la exhortación. Hubo un ejemplo, hermanos, del diezmo, ¿sí, verdad? El diezmo. El diezmo, hermanos, es un mandamiento del Señor. Aquí no se trató el asunto que yo les voy a explicar acerca del diezmo, sino que lo voy a decir de una forma distinta. Pero el punto es el diezmo, hermanos. Hay doctrinas, hay enseñanzas, hay iglesias que enseñan que no se debe de diezmar. Fíjense. Que hay unos que enseñan que se debe dar limosna. Hay 4 niveles principales de administrar los bienes de los cuales el Señor nos ha dado. 4 niveles. Los israelitas de sangre, de linaje, judíos, creo que manejan como 6 o 7 niveles, hermanos. Pero nosotros manejamos solamente 4 principales. Los diezmos, las ofrendas, las primicias y las limosnas. Son 4 distintos. El diezmo, mi hermano y mi hermana, y esto está en la Escritura, no es porque uno lo diga. El diezmo se encuentra en el libro de Malaquías, hermano, muy importante. Dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? ¿Acaso el hombre le puede robar a Dios? Decía el Señor. Y el pueblo decía, ¿en qué te hemos robado? Todavía como que escondían las manos, todas manchadas. Ay, no, pues, ¿qué hicimos? Me han robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Diezmos y ofrendas son para el Señor. El diezmo, hermanos, es la 10ª parte de lo que llega a sus manos por cualquier medio que sea. Que alguien le da,
que usted trabaja. Le digo porque a veces llega a nosotros de una forma u otra. El Señor nos provee, hermanos. A veces no hay un trabajo, pero alguien nos apoya. O recibimos un dinero de alguna pensión, alguna beca, algo así. De eso se debe de diezmar. Si usted gana 100 pesos, ¿cuál es la décima parte de 100 pesos? 10 pesos, ¿verdad? Si usted gana o recibe 1000 pesos, la décima parte de 1000 pesos, 100 pesos, ¿verdad? Ahora, dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también va a ser fiel. Ahora imagínense, 100 pesos, hermanos, ahorita realmente, pues, es poco dinero. Nos alcanza para muy poco, hermanos, ahorita. Ya está todo muy caro. Pero sirven, claro que sí, ¿verdad? No lo va a despreciar. Ahora, imagínense, hermanos, vamos a decirle 1000 pesos. Que usted recibe 1000 pesos de alguna parte. Y usted dice, ay, tengo 1000 pesos. Voy a comprar comida, de aseo, asuntos de aseo personal. Me hace falta un tenedor, una cuchara, lo que necesite usted. Tus necesidades. Ah, necesito comprar esto y lo otro. Y al último se gasta el dinero, hermanos, y le quedan nomás 10 pesos. Y dice, ay, ya me gasté el diezmo también. El Señor lo está mirando, hermanos. Y va a decir, y no, ya para qué lo doy, ya mejor lo gasto, un refresco. El Señor lo está mirando, hermanos. Ahora, el Señor dice, mira, pues por un medio que sea, le hice llegar 1000 pesos. Y no dio el diezmo. El Señor nos quiere bendecir, hermanos. El Señor quiere que vivamos vidas buenas. Que vivamos tranquilamente. El Señor va a decir, no, pues no le puedo confiar más. Dice el Señor en su palabra que suya es la tierra, dice el Señor. Aunque ande el enemigo gobernando y haciendo y deshaciendo aquí en la tierra es del Señor. El Señor Dios Todopoderoso tiene los títulos de propiedad de la tierra. Dice el Señor, la tierra es mía y todo lo que en ella habita es mío, dice el Señor. Todas las almas son mías. El oro y la plata es del Señor, mi hermano y mi hermana. Es del Señor, a final de cuentas. Otros lo administran. A veces a nosotros nos toca también administrarlos, como en el asunto del diezmo. Ahora, ¿usted cree que el Señor no tiene suficiente dinero, hermanos, para hacerle llegar más de 1000 pesos? Pero si con 1000 pesos no pudo separar un diezmo, hermanos, ¿cómo cree que el Señor le va a hacer llegar a usted 2000? ¿Sabe quién se entremete? El enemigo. Envía un espíritu de miseria y dice, no, ya no le des 1000. Es el acusador, hermanos, el enemigo. Mira, él no dio el diezmo, va a decir. Y el Señor, ¿qué cree que va a hacer, hermanos? El Señor es el juez justo, hermanos. No puede actuar en injusticia. Va a decir, bueno, no le puedo dar más 1000 otra vez, porque no dio el diezmo. Voy a darle menos. Es misericordioso también el Señor. Pero no por ser misericordioso el Señor va a dejar de ser justo. Bueno, vamos a darle 700 ahora. Y imagínense que pase lo mismo, hermanos. ¿Cuál es la décima parte de 700? 70. Ahora, empieza otra vez, porque es cada semana esto, hermanos. Hay gente que le pagan por mes, por quincena, por cada día de pago empieza otra vez. Ah, pues voy a pagar esto, la comida, la luz, el agua. Ay, me quedé sin para el diezmo otra vez. ¿Qué creen que va a pasar, hermanos, para la siguiente vez? Para la siguiente vuelta. Ah, pues menos todavía. Ah, se te puso una llanta y no hay para la llanta. Te pasa esto, le pasa el otro. Ah, se me fundió el foco y no tengo ni para el foco. Me hizo falta comida y no tengo para la comida. Empieza otra vez, hermanos. Y se mete otra vez el enemigo, envía el espíritu de miseria, al devorador, hasta el destructor también. Enfermedades. Imagínense qué cerco, qué vallado va a haber alrededor de nosotros si estamos contra la palabra de Dios. Y dice el Señor, pues ya no le puedo dar 700, ahora le doy 500. Y hermanos, ya no hay más que explicar acerca de esto, ¿verdad? Imagino que les queda claro hasta dónde vamos a llegar, al punto que no le quede nada.
Dice el Señor que aún lo poco que tenga le va a ser quitado. Pero ahora vamos a ver otro punto, hermanos. Imagínense que ustedes le llegan a usted 50 pesitos nada más. ¿Cuál es la décima parte de 50 pesos? 5 pesos. Y usted dice, no hombre, no, te atiro, no lo hago, pero tengo que dar mi diezmo como quiera. Y viene y los trae. El Señor lo va a mirar. El Señor lo va a ver. El Señor lo va a ver. Y incluso el Señor puso un ejemplo de una viuda que dio todo lo que tenía, todo el sustento de sí, dice el Señor. Dice, ella dio más, porque dio todo lo que tenía. Imagínense que da como 5 pesos y ya no tengo más dinero, pero lo doy para el Señor. ¿Qué cree que va a hacer el Señor? El Señor nos va a proveer. Le va a decir, mira, lo poquito que le di, me fue bien. Pues ahora le voy a dar más. En lugar de 50 le voy a dar 100. En lugar de 100, 200. En lugar de 1000, 2000 pesos. Y así va a ir aumentando, hermanos. La palabra de Dios se cumple. Esto es en un asunto del dinero, hermanos. Algo físico, algo material. Pero, hermanos, ¿usted cree que qué cree que le importe más al Señor? ¿Lo material? ¿Que usted vive una vida buena? ¿Que sí lo quiere el Señor? El Señor lo que más quiere, hermanos, es que entremos al reino de los cielos. Que pasemos a vida eterna con Él. Dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora vamos a ver el asunto espiritual, mi hermano y mi hermana. Usted y yo, todos queremos estar a cuentas con el Señor, estar bien con el Señor, yo lo sé. Pero ahora imagínense que la palabra verdadera de Dios se predica, mi hermano y mi hermana, y no la recibe. Y no recibe la palabra de Dios. ¿Qué cree que va a pasar? ¿El Señor se va a manifestar a su vida? No, hermanos. ¿Va a haber poder? No va a haber poder. ¿Va a haber milagro? No va a haber milagro. ¿Va a haber respuesta? No va a haber respuesta, mi hermano y mi hermana. De ninguna manera, dice el Señor. O si somos el árbol bueno, tenemos que dar frutos buenos. Pero si somos el árbol malo, ¿cómo vamos a dar frutos buenos? ¿Y sabes dónde está esa parte de la escritura, mi hermano y mi hermana? En Isaías capítulo 1, por ahí del versículo 10, 11, donde el Señor dice, dejad de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Y ahí viene, hermanos, el respaldo de la palabra otra vez. Y el Señor respalda su misma palabra. Usted y yo ni nadie puede empezar a hacer lo bueno si no ha dejado de hacer lo malo. No se vaya a quedar con esa mentira en su mente de que, voy a poner a hacer cosas buenas. No, hermanos. Primero se tiene que dejar de hacer lo malo para poder empezar a hacer el bien. Es un procedimiento, es una instrucción, una enseñanza, hermanos, que viene del cielo, que viene de nuestro Padre que está en los cielos. No vamos a hacer lo que queramos ni lo que se nos dé la gana. El Señor no nos va a confiar la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del apresto, del evangelio de la paz. No nos va a confiar, mi hermano y mi hermana, aquel que no ha sido fiel a la palabra de Dios. Miren, cada uno de nosotros dicen en el mundo que tenemos defectos y que no se puede ser perfecto. La palabra de Dios dice que sí se puede ser perfecto. Pero miren, mi hermano y mi hermana, poco a poco el Señor nos va mostrando a cada uno de nosotros en particular. Quiero decir, a cada uno de forma individual, el Señor nos va a ir mostrando poco a poco qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que dejar de hacer o qué tenemos que empezar a hacer. Poco a poco el Señor nos va a ir mostrando a cada uno de nosotros. Y ahora yo le recomiendo a usted que cuando el Señor le hable a usted, ponga por obra rápidamente lo que el Señor a usted le ha mandado. Yo le puedo decir a usted, mandamiento del Señor, 1, 2, 3, hasta el 200 mandamientos del Señor o más.
todo lo que usted tiene que hacer, que dice la palabra de Dios. Pero qué mejor, mi hermano y mi hermana, que Dios mismo se lo diga a usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? No lo que le diga yo, lo que le diga el Señor a usted. Cuando el Señor le hable, recuérdese, ponga por obra rápidamente lo que el Señor le ha mandado. Y así es como va a empezar. Así es como va a empezar. Y el Señor se va a manifestar cada vez más y cada vez más. El Señor quiere que vivamos una vida en progreso, en avance, en crecimiento. Es lo que quiere el Señor. No quiere que estemos ahí nomás, hechos bolitas y escondiditos en un rincón así. No, hermanos. El Señor dijo que no tenemos en nosotros espíritu de temor. El espíritu que está en nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. En nosotros hay poder, mi hermano y mi hermana. Dice el Señor, el que es fiel en lo muy poco, en lo muy poquito, dice, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Aleluya. ¿Quién os confiará lo verdadero? De lo que estamos hablando, hermanos. Lo verdadero quiere decir lo que viene del Señor. Tenemos la palabra de Dios y tenemos la palabra de Dios verdadera también. Palabra de Dios verdadera, la palabra revelada del Señor. Hay dos tipos de misterios, hermanos, en la palabra de Dios, Gelá y Galá. Son misterios, hermanos. Hay un misterio que está encerrado y un misterio que ha sido revelado a una persona. Ese asunto está en el libro de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Hay dos tipos de misterios. Misterios o secretos o sellos de la palabra. Está sellado, encerrado. Y a uno, dos o tres, lo que el Señor disponga, se le puede revelar. A eso se refiere. ¿Quién os confiará lo verdadero? Aleluya. ¿Qué cree que dice el Señor? Yo no. Si son injustos, yo no. Si son infieles, yo no les voy a confiar lo verdadero. Así dice el Señor, hermanos. ¿Quién se los va a confiar? Dice, pues si versículo 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, en lo mío, dice el Señor, si en lo mío no fuiste fiel, en lo que yo te confié no fuiste fiel, ¿quién te va a dar tu pago? ¿Usted está buscando algo del Señor? Yo sí, hermanos. Amén. El Señor nos va a pagar. El Señor es el que paga. Del Señor es del que viene la bendición, no es del hombre. Dice el Señor que unjamos a los enfermos con aceite y los enfermos sanarán. Para ungir, ¿qué se tiene que hacer? Se pone aceite en la mano y se le frota a la persona, se le pone en la rodilla, en el donde le duela, y sanará, dice el Señor. Pero no son las manos, hermanos, ni es el aceite, es el poder de Dios el que sana. Amén. Gloria a Dios. Es el poder de Dios el que sana. Si en lo mío no fuiste fiel, dice el Señor, en lo que yo te mandé no has sido fiel, ¿quién te va a dar tu bendición? ¿Quién te va a pagar? El Señor no lo va a hacer, mi hermano y mi hermana. No le va a confiar la armadura de Dios completa al que no ha sido fiel. Bien, hermanos, este es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a ponernos sobre nuestro